Aprovechando mi visita a Madrid, me he asomado al templo de Bot, que está aquí a mi espalda, y al llegar al hotel o a casa os grabaré un vídeo explicándoos la historia de este templo y sobre todo cómo llegó a España, porque este templo, a pesar de que es egipcio, se encuentra en la capital de España, justo en el centro, cerca de Plaza de España también. Y de la Gran Vía, por cierto. Antes de viajar a México, tuve que hacer una parada en Madrid para coger mi vuelo y aproveché la oportunidad para visitar un lugar mágico cerca de la Plaza de España, el Templo de Bot, un templo egipcio. En este vídeo exploraremos su historia y su interior, el cual se puede visitar gratuitamente en menos de 20 minutos. Es una visita imprescindible durante tu estancia en Madrid, recomendando que se realice durante el día y se vuelva para disfrutar de un atardecer único. Antes de seguir, tienes toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Además, también te dejaremos en la descripción enlaces para tus excursiones por Madrid y alrededores. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Tal y como mencioné al principio, en Madrid existe una oportunidad única de experimentar un pedacito de Egipto. Si estás interesado en conocer más sobre este fascinante país, en el comentario fijado encontrarás una lista de vídeos de mi viaje a Egipto. Sin duda se trata de un destino que recomiendo visitar al menos una vez en la vida. Regresando a Madrid, la construcción del templo de Debod se remonta al siglo II y fue encargada por el rey nubio Adid-Yalamani de Menrou. Este templo es una capilla dedicada a las divinidades de Amón e Isis, al sur de Egipto, en la Baja Nubia, y es uno de los pocos testimonios que se conservan de su reinado. La capilla del templo de Debod, también conocida como la capilla de relieves, conserva muy pocas inscripciones que había en sus paredes en el momento de su construcción. Estas inscripciones representaban escenas en relieve de Amiyalami, haciendo ofrendas a las deidades de Amón de Debod e Isis de Philae, y están pintadas con colores brillantes. Desafortunadamente, estos colores se perdieron debido a que el templo estuvo sumergido en el Nilo, ni más ni menos que durante 50 años. Sin embargo, en 1907 todavía quedaban algunos de estos restos, los cuales pudieron ser registrados y estudiados. El resto de la construcción del templo de Debod fue llevado a cabo por diferentes monarcas de la dinastía tolemaica, quienes agregaron estancias alrededor del núcleo original. Después de la anexión de Egipto al Imperio Romano, el templo fue objeto de más modificaciones hasta que se le dio su aspecto actual. Lamentablemente, en el siglo VI, los santuarios dedicados a Isis de Philae fueron cerrados, lo que llevó al abandono y deterioro del templo de Debod. En 1907 se construiría la primera presa de Asuán, lo que provocó que el templo quedara sumergido bajo el agua del Nilo durante gran parte del año, causando daños irreparables en la piedra y en las decoraciones. Además, en 1868 también un terremoto causó daños en el templo. En 1954 se anunció la construcción de una nueva presa aún más grande de la mano del gobierno de Gamal Nasser, lo que generó críticas, pero fue considerada necesaria, creando con ello el conocido lago de Nasser. La construcción de la presa tuvo un gran impacto en la región, concluyendo en la pérdida de poblaciones, monumentos y sitios arqueológicos, los cuales nunca habían sido explorados con anterioridad. Finalmente, en 1970, el nivel del lago llegó a su punto más alto, lo que provocó la desaparición de Nubia. El templo de Debod, junto con muchos otros monumentos y templos egipcios, estuvieron en peligro debido precisamente a la construcción de la presa de Asuán, y por lo tanto era necesario salvarlos rápidamente, antes de que estos quedaran sumergidos en el agua para siempre. El gobierno egipcio pidió ayuda internacional para salvar estos monumentos, y varios países, incluyendo España, colaboraron en esta misión. Y como agradecimiento, algunos templos fueron trasladados a diferentes países. En 1961, el templo de Debod y otros tesoros egipcios
fueron desmontados por una misión arqueológica polaca y depositados en la isla Elefantina antes de ser transportados al puerto de Alejandría. Un ejemplo similar son los templos de Abu Simbel, que, aunque están ubicados en una nueva posición en Egipto, fueron también desmontados por piezas y reubicados sin dejar evidencia de este acontecimiento. En 1968 el templo de Devot fue donado a España y los arqueólogos españoles tuvieron la tarea de reconstruir el templo desde cero después de su llegada al país. Antes de empezar la reconstrucción del templo, se construyó una base para evitar que las piezas originales del templo se dañaran al estar en contacto directo con el suelo. Se trabajó en esta base para colocar con cuidado los elementos originales del templo y añadir las piezas reconstruidas, las cuales se habían perdido durante el proceso, con una piedra de un color diferente, para así poder distinguir las piezas nuevas de las antiguas. También se construyó un estanque poco profundo, el cual durante mi visita estaba completamente seco. Los trabajos de reconstrucción duraron al menos 2 años y el templo fue inaugurado por el alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, el 18 de julio de 1972. Desde su inauguración, el templo de Devot ha estado envuelto en controversia debido a la contaminación y el clima de Madrid, lo que ha contribuido a su deterioro. Sin ir más lejos, el templo se cubrió de nieve durante la nevada Filomena, algo que contrasta con su ubicación original en Egipto. En 2020, el arqueólogo Zahi Hawass solicitó al alcalde de Madrid una mayor protección para el templo, incluyendo la posibilidad de cubrirlo para protegerlo de la lluvia, pero aún no se ha tomado una decisión al respecto. Además de su valor arqueológico, el templo es un lugar popular para ver la puesta de sol y disfrutar de las vistas panorámicas de Madrid. El parque que lo rodea también es un lugar popular para relajarse y pasear en un ambiente tranquilo. En conclusión, el templo de Devot es un tesoro arqueológico impresionante en Madrid, que proporciona una oportunidad para explorar la historia y la cultura del antiguo Egipto. Si se tiene la oportunidad de visitar Madrid, una visita al templo de Devot es muy recomendable. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido el templo? Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo. Y no olvides suscribirte, así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.